Y vamos a analizar a la Real Sociedad, un equipo que no ha empezado bien esta temporada, que tienen Sergio Francisco, el técnico de la cantera, pues el baluarte al frente de la nave, y que está intentando tácticamente buscar soluciones. ¿Dónde esté tal vez el matiz? En el centro del campo. Prácticamente imposible sustituir, si vemos el centro del campo de esta Real Sociedad con la de temporadas anteriores, el nivel futbolístico que llegó a tener el equipo de Alguacil. Muchos de esos futbolistas son nombres propios, están en Inglaterra, en el Arsenal en concreto. Pero más allá de esa visión hacia atrás, vamos a poner la visión hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué es lo que hace el técnico? El centro del campo, la verdad que tiene esa juventud, esa manera de ver el fútbol sin complejos, ese dinamismo. Nombres propios como Pablo Marín o John Gorrocha son los futbolistas que vamos a analizar junto con Beñat Turrientes, ¿no? Después del análisis, creo que ahí va a estar la clave en el centro del campo y luego veremos el porqué desde el dato y desde la táctica. Lo interesante de este equipo está sobre todo en que no encuentra un patrón de juego que le sirva para rendir durante los 90 minutos. Está teniendo picos de buen fútbol con picos de, podemos decir, de poca claridad de ideas, que hace que sea muy complejo imponer su fútbol a los rivales, pese a que, insisto, tienen una plantilla de nombres propios bastante interesante. No solo ya por el fichaje de Carlos Soler, que el otro día contra el Madrid ya tuvo minutos de mucha calidad, que viene de Francia, 6 millones de euros, o Jan El Herrera, fichaje también con coste de 11 millones de Girona, o Guedes, un viejo conocido en la liga, el portugués que viene de Inglaterra, o el central Caletacar. En definitiva, son nombres interesantes que si los unimos con Oyarzábal o Bryce o Cubo, es que estamos hablando de un centro del campo hacia adelante súper ofensivo que ante el Real Madrid tuvo mucha importancia por las bandas. El juego por las bandas, el Madrid se quedó con un futbolista menos, como ya sabemos, pero eso hizo que tuviese ese equilibrio de las bandas. Y no le dio para ganar, pese a que lo intentó por activa y por pasiva, sobre todo porque lo que sería la finalización es el hándicap que está teniendo. Un Real Madrid que se puso por delante en el marcador y que ya incluso con el penalti de Oyarzábal pues acabó llevándose la victoria. ¿Dónde estuvo la clave en ese partido? Pues como hemos comentado anteriormente, en que los 23 disparos que realizó la Real Sociedad no le dieron para ganar. 16 fueron los que recibió en contra. Voy a poner este mapa de ocupación, esta zona media, que invito a que los compañeros lo puedan ver por redes sociales. Fíjense en el número 4. Fíjense cómo mantiene ese equilibrio táctico John Gorrachea. Importante porque por delante de él está el vacío. Fíjense también cómo ese espacio, se lo ilustro aquí en radio, delante del número 4 lo que hay es un auténtico vacío. No tienen ese delantero que pueda generar una superioridad. Intenta también jugar por bandas, como hemos dicho anteriormente, pero ese equilibrio táctico lo que le permitió a la Real Sociedad fue tener el balón, pero no fue incisivo, no fue un equipo que metió en problemas al Real Madrid, ni mucho menos. Estuvo bien el equipo blanco sin las posesiones que le hubiese gustado a Xavi Alonso y estuvo en fase defensiva trabajando correctamente. Un equipo que tuvo a Guedes en la derecha, el número 11, que tuvo a Barrenechea en la izquierda, el número 7, y arriba Oyarzábal. Nombres propios que dicen del potencial ofensivo. Lo que ocurre es que si el balón no le llega con la claridad a este tipo de futbolistas, al final el equipo se parte, que es lo que hemos intentado traer con esta zona de ocupación. Imagínense que, como sucede, defienden con 4, atacan con prácticamente 5 futbolistas, pues en medio existe un espacio que el Betis debe aprovechar. Ahí va a estar una de las claves para este partido, como el Betis, sabiendo que la Real Sociedad se suele quedar con inferioridad numérica en la franja media, pues debe poblar con muchos futbolistas creativos esa zona de tres cuartos. Ahí tal vez el nombre propio pueda ser Anrabat, obviamente Fornal, Altimira, Giovanni Lo Celso, veremos, ¿no? Pero hay que intentar quitarles el balón y sobre todo ocupar posicionalmente ese centro del campo.
La derrota tal vez más sorpresiva está ante el Oviedo, 1-0. De nuevo cambio de sistema, el 1-4-4-2, con un doble pivote igual que el de la semana anterior, solo que aquí sí se puso un punta, ¿no? Se puso a Oscarson, futbolista que les dio al equipo pues un poquito más de punch, de golpeo, de pegada, pero tampoco les bastó para imponer el ritmo de juego. ¿Dónde está tal vez la clave de este encuentro? Pues que con jugadores como Cubo o Barrenechea, esta Real Sociedad tampoco fue tan incisiva como lo fue en temporadas anteriores. Es aquí tal vez el punto interesante, donde con ese gol en contra pues apenas pudo remar hacia la parte ofensiva. Una Real Sociedad que volvió a disparar 18 veces por 8 que disparó el Oviedo, pero que vuelve a tener esa falta de gol. Una falta de gol que le está penalizando, como estamos analizando, pese a atacar sobre todo por banda derecha. Esa banda derecha de Cubo, que sí la vimos el año pasado muchas veces, junto con John Aramburu, el venezolano, le da muchísima profundidad, le da muchísimo vuelo. Eso de cara al partido del Betis va a ser interesante saber quién juega, porque él ha cambiado de laterales, como vimos anteriormente con el Ustondo, pero quién va a estar en esa banda derecha, porque el Betis ahí el otro día jugó de muy bien los minutos, pero también jugó Rorro en partidos anteriores. Entonces va a ser interesante saber qué jugador bético se va a encargar de parar ese caudal ofensivo por ese perfil. Y luego en la banda contraria, con Barrenechea, ver nuestro lateral que juegue por ese perfil, si es Bellerín o puede ser Ortiz, pero sobre todo tener en cuenta que lo fía casi todo por esa banda derecha, por nuestra banda izquierda. Una Real Sociedad que quiere tener el balón y que en esta ocasión ante el Oviedo lo llevó por los costados. Una Real Sociedad también que está teniendo problemas a la hora de, sobre todo, tener menos recuperaciones que los adversarios. El Oviedo tuvo 50 recuperaciones por 43 de la Real Sociedad y eso al final acaba penalizando. Por eso de nuevo traigo este mapa de ocupación donde se ve que la Real Sociedad juega prácticamente con un solo futbolista en la franja media. Gorrocha, insisto en este nombre, quédense con él. John Gorrocha, interesantísimo, un futbolista que estuvo cedido el año pasado, natural de Eibar, pero que tiene todas esas claves que nos puede hacer recordar a futbolistas de ese mismo perfil en ese mismo equipo. Un jugador que ya estuvo cedido el año pasado en Mirandés y que tiene muy buen golpeo y sobre todo una exquisita manera de jugar tácticamente. Aquí lo traemos a colación porque sujetó prácticamente solo el centro del campo, lo que da de nuevo una idea de la importancia para el Betis de poblar esa franja media. Otro de los matices, los centros. Aquí los centros de la Real Sociedad sobre todo son ineficaces. No lo intenta tanto como debería porque al final lo fía todo al pase en corto y eso beneficia pues a los equipos que defienden esa defensa de área y se pertrechan para evitar pues esa segunda jugada. Una Real Sociedad que cuando juega por las bandas pues tiene más fluidez, pero luego les está fallando esa finalización, conectar desde la banda con el punta. Y el otro partido que traemos aquí es el empate ante el Español, de nuevo con una manera de jugar basada en el 1-4-1-4-1. Ahora es Beñat Turrientes, el futbolista que jugó contra el Español en la franja media, dejando a Cubo, a Barrenechea a las bandas y arriba a Oyarzábal, siendo Lucas Susic el futbolista que estaba junto a Pablo Marín. Importante porque de nuevo tuvo más el balón, pero de nuevo, pese a disparar más a puerta, no tuvo esa eficacia goleadora que se le antoja debido al caudal ofensivo. Insisto mucho en esto, que nadie piense que la Real Sociedad, porque no haya empezado bien la temporada, no tiene mimbres. Tiene experiencia, tiene futbolistas de prestigio individual, tiene armas y herramientas en el banquillo para mover, y lo estamos viendo en este análisis, distintos sistemas, distintos mecanismos, y no debe ser el día, el partido ante el Betis, para despertarlos. ¿Cómo evitarlo? Pues como han hecho casi todos los rivales, que es intentando hacerle daño a la espalda. Es un equipo que incluso aquí con Turrientes, con Beñat Turrientes en el centro del campo, se vuelve a repetir el patrón
de que está muy solo el centro del campo, de que prácticamente juega con un pivote, que por delante hay muchísimos espacios, que el jugar con falso 9 también hace que los centrales rivales no tengan una referencia, pero cuidado porque tampoco se para el juego directo de los adversarios. Lo fía casi todo al juego por banda, lo fía casi todo al juego de los extremos, tienen muy buenos extremos, pero tal vez los laterales no se incorporan con tanta alegría como en temporadas anteriores. Por eso, este equipo de la Real Sociedad vive mucho, o intenta al menos, así lo dice el técnico, vivir del error ajeno, provocar el error en los rivales con esa presión alta que todavía no ha encontrado Sergio Francisco la clave. Uno de los nombres propios para terminar este análisis de la Real Sociedad es el de Sadik, un futbolista que el año pasado estuvo en Valencia, que ha estado todo el verano pendiente de su salida, pero que al final se queda. Y es uno de esos ejemplos, y por eso pongo esta radiografía de centros ineficaces. Vean en rojo cómo son prácticamente 15 o 16 centros que no encuentran rematador, como con Sadik podrían tener esa herramienta que tanto están echando de menos. Esperemos que no sea el caso. Una batalla táctica, por lo tanto, por la franja media, una batalla táctica donde futbolistas como Amrabat, futbolistas como Fornal, Giovanni Lo Celso tienen mucho que decir. Y sobre todo un Betis que si juega al Betis de extremos, ampliando el campo, va a tener enfrente una radiografía exacta, porque con Cubo, con Barrenechea, con Guedes, esta Real Sociedad